El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 3 al 7. Una vez más le damos la bienvenida a Isaac. Esta es tu casa, junto a Martita. Dios les bendiga grandemente. A Fabiolita con la Fernandita, que se nos habían desaparecido también. Dios les bendiga a ella. Dios les sea bendiciendo grandemente. Y así a cada uno de los que llegamos a la casa del Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3 al 7, le damos lectura si lo hemos encontrado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tome su asiento. Es importante que hagamos un poco de memoria. Hace 2 semanas que no estaba acá en el púlpito. Una fue porque tuve la bendición de poder ir a hacer la superintendencia a la iglesia amada de Ancud, donde les mandan cariñosos saludos. Y el domingo pasado estuvo nuestro pastor Israel, que fue nuestro superintendente, que tuvimos la bendición de poder cenar con el Señor y estar él compartiendo la palabra del Señor. Por eso es importante que aprendamos o recordemos lo que habíamos aprendido hace unas semanas atrás. ¿Se recuerdan, cierto? ¿Sí? Poco, pero el comienzo del capítulo nos comenzaba diciendo que en aquellos días, ¿se recuerdan? Que la palabra era predicada, que se enseñaba y crecía el número de los discípulos. Eso trajo mucho trabajo a los apóstoles, que tuvieron un problema, el cual tuvieron que solucionar, que era la murmuración. Y me voy a detener aquí en esto porque esto es importante que usted y yo lo aprendamos, lo sepamos y lo erradiquemos de nuestras vidas. Murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. Conversar en perjuicio de alguien que no está presente, que está ausente. Censurando sus acciones, se hace a sus espaldas a causa de la mala voluntad de la persona que lo hace. Es decir, si yo murmuro de alguno de ustedes, estoy haciéndolo de mala voluntad porque no soy capaz de decir. Algunos dicen, no, yo digo las cosas en la cara. No, eso es otra cosa. Pero cuando yo murmuro o hablo de una persona que no está presente, eso es pecado. Si usted pensaba que no era pecado, hoy se lo digo o se lo reafirmo, porque a veces lo sabemos, pero lo hacemos. Eso es pecar contra Dios. Amén. A causa de la mala voluntad, la envidia, el odio, la burla, la mezquindad, los celos y la arrogancia que muchas veces tenemos nos hace murmurar. Yo soy mejor que el que está al frente. Yo lo haría de esta forma. Más de alguno le gustaría ponerse los zapatos del pastor, o tener los zapatos de la pastora, o de la jefa de coro, o del jefe de los voluntarios, que no ha hecho nada, pero murmuro sobre mí mismo, pero es muy fácil hablar de alguien cuando no está. Pero eso es murmurar, hermano. Eso no está bien. Cuando tú y yo hablamos de una persona, hacemos comentarios negativos, podemos estar destruyendo a la persona. Puede haber cosas que no te gusten, que no estés de acuerdo. Alguna regla o norma
no te gustó, no te agradó. Debemos aceptarla y apoyar. Sigamos adelante. Seamos servidores y no piedras de tropiezo. Que tu experiencia y mi experiencia se unan en favor de la obra de Cristo. Ese debe ser nuestro pensar, nuestro sentir. Si hay algo que no, la pastora dijo, las ventanas verde y azul. ¿Por qué no le pusieron rojo? Más de alguno y tan grande. Y esta es clara. ¿Y por qué esto, otro? Si la otra era, el vidrio que tenía era como catedral, era como más bonito la de acá, pero era uno. Estas son termopaneles, es decir, ustedes son mucho mejores que las que habían. Así que estamos mejor ahora. Se escuchó menos la música del vecino ahora. No sé si la puso más bajo, pero se escuchó menos. Y uno podría decir, oye, pero hicimos hoyo y pusimos ventanas. Y eso nos ayudó a la acústica de acá de la iglesia. Son mejoras que uno hace, realiza en el buen sentido. La Barbarita se reía de mí ayer porque yo estaba todo chocho allá en la convención de jóvenes. Pues me mandaban las fotos del hermano Carlos, pues, el hermano Juanito, veía el tajo y me mandaba las fotos y yo andaba feliz, se las mostraba a todos. ¿Vieron las ventanas cómo están quedando? Como un niño chico contento cuando le regalan un regalo. Así se sentía su pastor por una mejora de la casa del Señor. Pero nos faltan a veces los comentarios, malos comentarios, que quieren destruir la obra de Dios. Y eso es lamentable y eso en nosotros no debe estar. No debe estar en nuestros labios. Si hay algo que a lo mejor a usted no le gusta, llame a la persona. ¿Sabes que esto no me gustó? O en esto tú me heriste. O en esto yo me sentí mal. Pero avancemos. Avancemos, crezcamos. Cuando uno murmura siempre se acuerda es que del pasado, y eso trae, como una vez lo enseñaba nuestro hermano Juanito, cicatrices. Y cicatrices de amargura en nuestros corazones. Y no nos permite avanzar. Debemos avanzar. Amén. También aprendimos que lo más importante, sin dejar de ayudar y de bendecir al necesitado, es la predicación de la palabra y la oración. Más en estos tiempos que, al igual que la gente que no tiene a Cristo, nosotros muchas veces estamos viviendo más por las cosas temporales que son perecederas y hemos perdido el enfoque de vivir por las cosas eternas y darle mayor importancia a lo eterno que a lo terrenal. Amén. A veces le damos más importancia. Los jóvenes a lo mejor si están pololeando le quieren dar más importancia al pololo que a Dios. No, al contrario. Dios en primer lugar. Y cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar aún con tu pololo. En el versículo 3 los apóstoles dan la solución al problema y le piden a la asamblea que busquen 7 varones con algunas cualidades especiales. Pablo más adelante les dice algunas cualidades más a Timoteo que deben tener estas personas. Pero Lucas deja claro cómo deben ser estas personas escogidas para que ayuden a la administración a los apóstoles. Amén. ¿Cuáles eran estas cualidades? La primera cualidad, de buen testimonio. En griego es martureo, que es ser testigo, testificar, atestiguar, dar testimonio, declarar, tener buena reputación. La palabra testimonio significa evidencia, afirmar, demostración. Es decir, no es solo hablar, sino que también cuando yo hablo, debo demostrarlo con mis hechos. Amén. Es tiempo que demostremos cada una de las palabras que vamos aprendiendo y que podamos ponerla en acción en nuestro día a día, así tener un buen testimonio de fe para con los demás y ante todo con nuestro Señor Jesucristo. No solo nos sirve hablar, que a veces hablamos muy lindo, hablamos maravillas, pero nuestro testimonio deja mucho que desear. Amén. Como decía la pastora, a veces uno mira y porque no he hecho las cosas bien como corresponde, me voy por la acera de al frente para que nadie me vea. O cuando veo, por ahí viene el pastor, agacho la cabeza para que no me vea. O viene una hermana de la iglesia,
A veces usted en los colectivos se encuentra con unas sorpresas. Con unas sorpresas que van hablando atrás unas señoras y de repente y uno se da cuenta y son cristianas y van a la iglesia del pastor de la 10 de mayo allá arriba. ¿Eso es dar buen testimonio? Como el pastor, levante la mano los que den buen testimonio. No, es que el pastor, hermana Karina, el pastor Ailías Montero ayer nos hacía levantar las manos para que no nos quedemos dormidos y para que entremos en calor. A lo mejor usted, pero pregúntele a los jóvenes, ahí están luchando. El tener un firme testimonio nos permite ayudar a los demás. Mire esto, cuando usted tiene un buen testimonio, nos permite ayudar a los demás en su búsqueda de la verdad. Nuestro testimonio es un don de Dios y se debe expresar. Ser testigo de Dios significa no inclinarse ni ceder ante cosa alguna que sea contraria a la voluntad de Dios. Significa que defenderemos lo recto, aunque tengamos temor. Significa que escucharemos y seguiremos la voz apacible y delicada del Espíritu Santo. Eso es tener un buen testimonio y dar un buen testimonio. El buen testimonio no es una apariencia, es una vivencia. Muchas veces en nuestra vida las personas están esperando un buen testimonio de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Muchas veces el testimonio no es camino de perfección, sino es un camino de rendición. Yo me rindo a hacer la voluntad de Cristo. Yo me rindo a dar un buen testimonio hacia los que están a mi alrededor. A veces creemos que ser perfecto es tener un buen testimonio. Si ofendemos a alguien, ¿cuál cree que sería un buen testimonio? Ir y pedir perdón. Eso sería un buen testimonio si usted ofendió a alguien. Ir y pedir perdón. ¿Qué hacemos? No vamos. Nos excusamos, no siento de pedir perdón. Usted, espero que en sus labios nunca haya dicho, no, yo no siento de perdonar. Solo Dios perdona. Yo disculpo. Y a veces lo aseguramos de una forma, de una manera, que cuando uno le va a enseñar que está equivocado, es mejor casi ni meterse ahí, pues. No, nosotros sí, la palabra nos dice que nosotros debemos perdonar, así como Cristo, así como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Y si hemos ofendido a alguien, debemos ir a pedirle perdón. Eso es tener buen testimonio. Antes tal vez no lo hacíamos, pero ahora que la palabra ha llegado a nuestra vida, es decir, cuando yo aprendo de esta palabra, cuando a mí se me enseña, es algo que yo debo hacer. Y ahí vamos siendo perfectos. Ofendemos, y si ofendemos a alguien, vamos y le pedimos perdón. Amén. El buen testimonio es la palabra recibida y hecha vida en nosotros. El mal testimonio es la palabra oída como información y jamás hecha vida por nosotros. Si hay algo que nosotros muchas veces hacemos, en vez de dar un buen testimonio, damos un mal testimonio. Sabemos, dice Pablo, sabemos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo y no lo hacemos. Sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Pablo decía que luchaba con su carne y la ponía ahí porque a veces quería atropellar pero decía que no, que se rendía. La pastora habló sobre el carácter o el carácter fuerte. Cuando tú das un buen testimonio, tú te callas, tú te mesuras, tú tienes dominio. Aunque te darían ganas de, como dice mi hermano Orlandito, de darle un cariñoso salvador a alguien, que a lo mejor muchos dirían se lo merece. Y
Pero, no, que el hermano Landito, no que el hermano Landito se merezca un cariñoso salvador, sino que... Pero el guardarse, el cuidarse, el no hacerlo, el bendecir, el orar por aquella persona, eso es dar un buen testimonio. Amén. Un ejemplo. La palabra dice que no debemos mentir, ¿cierto? ¿Sabe usted que no debe mentir, cierto? Entonces, ¿por qué lo hacemos? No debemos dar falso testimonio. Nosotros podemos decirlo, pero lo que respalda y va a ayudar a tener un buen testimonio es no mentir y ponerlo en práctica. Amén. Si yo le digo a mis hijos que no es bueno mentir y ellos me ven mintiendo, ¿estoy dando un buen testimonio? Conozco la palabra, la sé y creo que todos la sabemos aquí. Entonces, por eso yo le decía, de forma irrisoria me dio. Entonces, ¿por qué mentimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué ocultamos la verdad? ¿Por qué decimos que vamos para un lado si a veces vamos para otro? Es que en la casa me pueden retar, sobre todo los jóvenes a veces. Que a veces le mienten a los padres. ¿Qué supo el pastor? Que están ahí los chicos preguntándose. A veces uno tiene ciertas cosas, ve ciertas cosas y se acerca a la esposa. ¿Qué estás viendo? No, nada. ¿Qué estás haciendo? No, nada. No, si estás haciendo algo. Yo cuando mi esposa me pregunta qué está haciendo, le digo, estoy jugando. Me reta igual, pero le dije la verdad. Estoy desestresándome, le digo. ¿Le digo así o no? Manerita de desestresarte, me dice. Pero no le miento. No debiera estar haciendo eso. Muchas otras cosas a lo mejor uno debiera estar haciendo, que son de más edificación. Por eso la palabra no solo es para allá, sino que también es para acá. Porque a veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Amén. Si nos escuchan en casa nuestros hijos, compañeros de trabajo o en cualquier otro lugar y oyen que nosotros decimos que mentir no es bueno y nos ven mintiendo, no tendríamos un buen testimonio. El buen testimonio es cuando la palabra se hace vida en nosotros. Amén. Nosotros los chiquillos siempre nos molestan porque llegan con algo, a veces Giovanni llega con algo a la casa, el David llega con algo a la casa y nosotros le preguntamos de dónde lo sacaron. No, me lo robé. Y nosotros decimos, pero si eso no es bueno. No, pero total. Y nos molestan un buen rato, ¿cierto? Y la pastora se va molestando, enojando. Y no, si me lo regalaron, mamá, si los tenían botados. Entonces, no es bueno mentir. Porque a veces alguien se llega... Es bueno dar un buen testimonio. Y decimos algo simple, decir la mentira. Usted dice, pero pastor, una mentira piadosa, así total. ¿Qué tiene? Es mentira. Y no es que a mí no me agrade, es a Dios el que no le agrada. Y como tú y yo somos servidores, hijos de Dios, debemos agradar a Dios. Así que las chicas no van a mentir más, mi hermana Karina. Amén, Cheli. Amén, Catita. Amén, Pascuala. ¿Y para qué decir la Dani? Amén. Dar un buen testimonio. El hermano Carlos Daler se me preguntaba, pastor, ¿cómo se siente?
Y yo me sentía gozoso, contento, porque el Giovanni hoy día le tocó exponer. Y uno como papá se goza cuando sus hijos están por delante, po. Y cuando lo que están hablando lo hacen, más gozoso todavía. No es solo palabrería, sino que también están haciendo lo que ellos hacen. Y uno se siente gozo. Yo me gozo cuando ustedes, cuando los más chicos pasan y entregan un mensaje. Y aunque ellos dicen, ¿y eso es todo? Después de 10 o 15 minutos, pero uno se goza. Uno se goza en ellos. Uno se goza con estos pequeños cuando Dios tiene la oportunidad de predicar. Y espero que nunca, aunque a veces nosotros los padres nos equivocamos y damos un mal testimonio, o ustedes como padres se equivocan, que ellos puedan aprender siempre un buen testimonio. Ellos den un testimonio, no como los que damos a veces nosotros los padres, sino como lo que ellos deben dar en el Señor. Amén. La segunda cualidad que habla Lucas es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué se imagina usted ser lleno del Espíritu Santo? Ya. No es ser lleno del Espíritu Santo, andar hablando en lengua, andar con quema la rama seca, andar por aquí, por allá, como si anduviéramos en algodones pisando. Pues a veces tenemos pensado y creemos que ser lleno del Espíritu Santo es una persona que está más cerca de Dios. Está ahí, pero llega a levitar, como escuché por ahí arriba, levita así. No, sí. Esto lo explicaremos de la forma más simple posible, realizando unas preguntas: ¿qué es, qué impide y cómo puedo? Sin antes mencionar que si eres cristiano, escuche bien, que si usted y yo somos cristianos, el Espíritu Santo vive en nosotros. Romanos 8:9 dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y de la misma manera, si tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo en tu vida. Amén. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, o no saben, y esto es maravilloso, porque a veces decimos, no, si yo no tengo el Espíritu Santo. Sí, sí lo tienes, desde que creíste, dice la Escritura. Pero 1 Corintios dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquemos a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales no son nuestros, son de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados en un espíritu. Toda persona que es cristiana posee el Espíritu Santo, pero eso no significa que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Amén. Yo tengo el Espíritu Santo porque soy cristiano, reconocí a Jesucristo como mi Señor. Él debe morar en mí, pero día a día yo debo llenarme. Amén. ¿Qué es ser lleno entonces? Queremos decir en primer lugar, entendiendo de que de manera muy simple es controlado por. La palabra plero, usada en la Biblia, que es de lleno, tiene la idea de una influencia total. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Una influencia total de Dios en mi vida, que Él maneja todo. Que Él maneja todo en mí. En los relatos del Nuevo Testamento con frecuencia leemos acerca de alguien que fue lleno de enojo, que estaba lleno de temor, lleno de asombro, lleno de maravilla. Y lo que eso básicamente significa es que esa era una influencia dominante en aquella persona. Aquella persona que estaba lleno de temor, de espanto, lo dominaba. Y cuando decimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo es porque eso nos debe dominar a nosotros. Amén.
Eso es lo que significa ser lleno, significa ser dominado por la fuerza del poder del Espíritu Santo en tu vida, de tal manera que no hay y no puede existir aquella frase característica en muchos de nosotros. Bueno, yo sé cómo quiero vivir mi vida cristiana. No sé si usted ha escuchado eso por ahí o usted lo ha manifestado. Yo vivo como yo quiero mi vida cristiana. Un poco para Dios, que es el Espíritu, y un poco para mí. Como decía la pastora, ¿para qué tanto canuteo? Y hago lo que quiero un par de horas y después levanto mano. Tú, Señor, el domingo haces todo, me limpias, me lavas, me sacas todo lo que está impureza, pero el lunes y martes y miércoles hasta el sábado es mío. Hay una frase que se ha caracterizado en este tiempo que dice, es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y ustedes la conocen, me la han escuchado. Y eso quiere decir que hacen otras cosas porque es viernes. Mi cuerpo sabe que debe descansar, salir. Pero eso no es ser cristiano, eso no es ser lleno del Espíritu. No porque levantemos manos el día domingo acá. No porque cantemos más lindo. O porque nadie canta como yo. Soy lleno del Espíritu Santo. No, no es así. Cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, es cuanto el Espíritu Santo de Dios domina mi vida. Me dejo influenciar por lo que Dios quiere hacer en mi vida. Tristemente, aquella frase la hacemos mucho nosotros. Hasta ahí, Señor. Hasta ahí nomás. No, ¿cómo? ¿Para qué tanto? ¿Para qué querer aprender tanto? ¿Para qué si ya oré en la mañana? ¿Para qué si ya pedí la bendición de los alimentos en la mañana y con esa oración paso todo el día? No, cada día, a cada hora. Ser lleno del Espíritu significa que la alabanza se inclina de manera total en favor del Espíritu Santo. Él se convierte en la influencia controladora de nuestras vidas. El uso de la palabra llenos en griego, plero, se usa para expresar también, y esto lo encontré maravilloso, porque en ese tiempo no existían los botes o los barcos, las embarcaciones a motor. El motor eran unos cuantos esclavos abajo en las galeras que tomaban los remos. Y cuando no habían remos, eran unas velas que eran alzadas y que era el viento que llevaba. Entonces la palabra plero, llenos, se usa para expresar también que el viento llena las velas que mueven el barco. Y esto lo encontré bonito, lo encontré maravilloso. Porque si yo soy lleno del Espíritu Santo, soy plero, es decir, utilizo esa palabra para mi vida, lo que está diciendo es decir que el poder del Espíritu Santo me va a mover, me va a llevar. Los marineros que cuando veían que el viento elevaban las velas y se trasladaban donde querían ir. Y eso es el poder del Espíritu Santo, esa es la influencia. De ese lleno está hablando la Escritura. Ser llenos del poder del Espíritu Santo para que Dios sea el que nos mueva. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas, que mueven el barco y mueven nuestra vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo ya no hacemos las cosas que hacíamos y comenzamos a dar un buen testimonio, un buen aroma. Este tiene algo especial. ¿Cuántas veces le han dicho en el trabajo que usted tiene algo especial? Usted tiene algo diferente. Usted siempre anda alegre, anda cantando, no anda con la cara así toda, como si se hubiera comido un limón. No, si al contrario anda cantando, anda alegre. La mandan para allá, allá va calladita. La mandan, ahí va. Y pareciera que están abusando de usted. Pero a través de eso, usted está dando un buen testimonio.
Y ese gesto, esa actitud va a hacer que otros pongan la mirada. Tú tienes algo especial. Sí, soy hija del Señor. Soy hijo del Señor. Pero no seas tan tonta como a veces pueden decir. Tengo que hacer todo como para el Señor. Y si me ponen una carga más, el Señor Jesucristo dijo, si tienes que llevar 1 milla, llévala 2. Ah, no, pero es que, sí. Eso es dar buen testimonio. No, pues, yo cumplo mi horario de trabajo. Y en Santiago teníamos un término nosotros, cuando yo trabajaba como garzón, que eran zapatillas con clavos. Si no sabes lo que significa las zapatillas con clavos, son unas zapatillas que llevan clavos que lo utilizan normalmente los corredores y que se ponen en la posición para cuando sale el balazo, salen soplados, porque tienen que ganar la carrera. Entonces nosotros veíamos que ya se acercaba la hora, empezamos a guardar las cosas. Ya, llegó la hora de irse y ¡bum!, desaparecían. Pero un cristiano no debe ser eso. Mi esposa siempre dice, ¿llegaste más tarde? Sí, es que fui el último que me quedé porque los demás todos se fueron. Pero eso me llevaba a que cuando yo quería conseguir cosas, permisos, cosas así, para ti no hay ningún problema, porque tú siempre estás disponible. Mire que uno dice, pero este es el más tontito, el que se queda. El que lo mandan para allá y va y obedece, el que hace esto, él obedece. Sí, pero uno como cristiano a veces necesita favores. Hay un evento y ¿cómo puedo ganarme ese evento? Porque siempre hay disposición en ti, entonces tus jefes lo ven. Y cuando vaya nomás. Y a mí me decía, ¿y cuántos días necesitas? No, como 3 días porque murió la abuelita, le dije yo, y yo estaba a cargo de y murió la abuelita, tómate los 3 días y pagados, no te preocupes. Pero si a mí me tenían que mandar, yo tenía que ir a Punta Arenas, a los viajes yo iba. Falló una máquina, hay que viajar, ningún problema, yo viajo en la noche, me iban a buscar, viajaba toda la noche, al otro día trabajaba y me venía de vuelta, todo eso. Y eso lograba que ese buen testimonio, y no me gusta ser autorreferente, pero el buen testimonio logra que después tú puedas tener permisos y que los demás lo vean. Y eso es moverte lleno del Espíritu Santo. No podemos ser como el mundo. El mundo tiene las zapatillas con clavo puestas ahí, listas, para terminó el trabajo, la hora de trabajo, que es por la que te pagan en realidad, sí, pero salir, no. Si puedes hacer un poco más, ten por seguro que estarás dando un buen aroma. Qué triste es cuando dicen, esta es cristiana, pero se comporta igual que todos. Eso no es dar un buen testimonio. Entonces debes entender esto, posees el Espíritu Santo, pero no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo en todo momento. Por lo tanto, no estás siendo impulsado por el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es permitir que el Espíritu domine tu vida y mi vida y te muevas en la dirección que Dios quiere que vayas. Entonces no tienes que pedir el Espíritu Santo. Posees el Espíritu Santo. No dejes que nadie venga y te diga que necesitas el Espíritu Santo, que ores por el Espíritu Santo. No necesitas eso porque tú ya tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Necesitamos estar totalmente controlado e influenciado por su poder, que es totalmente diferente. Amén. Yo siempre he dicho que no porque vivas en un garage eres auto. No porque vengas a la iglesia eres cristiano. Amén. ¿Qué impide entonces que yo sea lleno del Espíritu Santo? La otra pregunta que nos hacíamos. ¿Qué impide que sea lleno del Espíritu Santo? Es muy simple. El pecado. Es lo que impide la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 manda que seamos llenos del Espíritu. Sin embargo,
no es orar por la llenura del Espíritu lo que logra la llenura, sino el dejar de vivir en la carne. Yo, por más que ore, que nosotros como iglesia seamos llenas del Espíritu Santo, si seguimos pecando, no lo vamos a lograr. Por oraciones más de guerra que le puedan llamar. Que vengan los más ungidos de oraciones a orar. Si yo no dejo de pecar, de vivir en la carne, de hacer las cosas que me satisfacen, no voy a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. La pregunta sería entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y debemos tratar, y esto es muy corto, debemos tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. No hay más. No sacamos nada con hacer algo teológico, darnos una vuelta. No hay más. Es obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno? Obedeciendo la palabra de Dios. Que nuestras acciones y nuestros pensamientos sean puros, que sean con una buena intención. No querer sacar ganancia deshonesta o querer embaucar a las personas, sino que al contrario, poder cada día más ser más puro, más santo. La tercera cualidad que nos nombra Lucas que tenían que tener estos hombres es sabiduría. Sofía o sopía en griego. Esta palabra se utiliza en muchas partes de la Biblia con referencia a la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, la sabiduría personificada, la sabiduría humana. Y en asuntos, y los que utiliza Lucas en esta porción, es en asuntos espirituales, que se utiliza la palabra sopía, en la esfera natural y en su forma más baja, como lo dice Santiago 3:15, que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, la palabra sofía no solamente es para decir que una persona pueda ser sabia en las cosas espirituales. También hay personas que tienen sabiduría o la utilizan en la forma terrenal, animal, que es la que a veces uno actúa más animalmente, y diabólica. Espero que ninguno la utilice una sabiduría diabólica para hacer mal y querer dañar a una persona. En este texto de Hechos 6:3 y en el versículo 10 la palabra sofía se refiere al conocimiento de las cosas tanto humanas como divinas y de sus causas, que significa en pocas palabras saber aplicar de buena forma lo conocido o lo aprendido. No necesitamos ser un gran teólogo para ser sabio. Amén. En pocas palabras, ser llenos de sabiduría de Dios, y cuando digo no necesitas ser un gran teólogo para ser sabio, es que lo poco que conoces de Dios, tú lo sepas aplicar y hacer. Sabiduría es distinto a conocimiento. Hay personas que conocen mucho, pero son muy necios aplicando el conocimiento que tienen. Con lo poco que yo sé, debo ser sabio. Amén. Y en nosotros se ve que muchas veces tenemos conocimiento, sabemos, pero no somos sabios. No actuamos sabiamente. Recuerde un hecho usted. Recuerde un acontecimiento en el cual no fuimos sabios. Y por no ser sabios, estamos viviendo consecuencias. Vivimos problemas, dificultades. Por no ser sabio. No por desconocer,
Porque a veces conocemos, sabemos y sabemos que no debemos hacerlo, pero actuamos locamente, tontamente y con ningún dejo de sabiduría. En el libro Santiago me encanta porque dice, el que quiera sabiduría, pídala. ¿Y Dios cómo le va a dar? En abundancia. Es decir, no es algo que Dios reprime, no. No es algo que un poquito te va a dar, no. Entre más pidas sabiduría, Dios te la va a dar. Y estas cualidades tenían que tener estos hombres. Estos hombres que iban a ayudar a los apóstoles. Estos hombres que iban a ayudar en la administración. En poder dar a las viudas que estaban siendo desatendidas. Para eso se necesita ser lleno, ser de buen testimonio y ser sabio. Sabio porque tienes que saber repartir, dar conforme a lo que, como se dio, y que sea equitativo. Que no sea, es que a mí me gusta más esta hermana, decirle, tengo más, ya esta no tanto, así que no, esta no. No, a este matrimonio ayudo más, a este menos, no. Sabiamente. Amén. El verso 5 nos dice que agradó la proposición a toda la asamblea. Estos estuvieron de acuerdo con que los apóstoles o lo que los apóstoles le habían solicitado, que era que buscaran hombres. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que es prosélito de Antioquía. Debemos observar con especial atención la serie de los 7 nombres. Son exclusivamente todos judíos helenistas. Son todos griegos, no hay ninguno judío de habla o que había nacido en Jerusalén. Todos venían de afuera con los cuales se estaba dando el conflicto. Aunque la Biblia no nos da más detalles de estos varones, aunque Lucas menciona a 2 de ellos que son Esteban y Felipe, más adelante, hoy no hablaré de ellos, hoy lo haré más tarde, sino que haré mención de este último, que es Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Y por qué Lucas remarca esto? Un prosélito era una persona gentil, pagana, que no correspondía a la nación judía, pero que él abrazaba el judaísmo y se volvía al judaísmo. Ese es un prosélito. Lo que sucedió con este prosélito es como cuando, y las hermanas están viendo en los hogares la historia de Ruth. Y Ruth hace una declaración que me maravilla. Tu pueblo será mi pueblo, donde tú vayas yo iré. Estoy parafraseando para que no, después una hermana dice, no, si nos dice así, tu pueblo será mi pueblo, iré donde tú vayas y tu Dios será mi Dios. Eso es un prosélito. Alguien pagano que no tenía que estar en esa nación, que no le correspondía, pero tomaba la cultura, tomaba las tradiciones y tomaba el Dios de los judíos para decir, yo también ahora soy judía. Y un prosélito lo hacía y se circuncidaba y hacía todos los ritos que los judíos hacían. Pero ¿por qué hay que observar a este Nicolás? Porque este Nicolás, que se había convertido al judaísmo, y esto me maravilla, es decir, yo pensaba en este Nicolás y estaba mientras lijaba, decía, este Nicolás, que era prosélito, que era pagano, se hizo judío y empezó a aprender. Esto no lo dice la Escritura, pero cuando tú empiezas a reflexionar, empiezas a hacer el selach de la palabra del Señor, te empiezas a dar cuenta que para ser judío tiene que haber aprendido la cultura, tiene que haber aprendido el Pentateuco, tiene que haber aprendido la Torá y empezar a practicar y empezar a adorar al Dios de Israel, al Dios de Abraham. Empezaba este prosélito que era un pagano que no tenía entrada, había abrazado el judaísmo.
y había aprendido todo lo del judaísmo. Y después de eso, cuando escucha a Pedro, cuando escucha a los apóstoles, empieza lo que yo aprendí del Éxodo, lo que yo aprendí del Levítico, lo que yo aprendí del Número, lo que yo aprendí de Génesis. Se está cumpliendo lo que los profetas hablan, se cumple en la figura de Jesucristo y dice, yo ahora soy cristiano. Mire qué maravilloso. Por eso me encanta cuando Lucas dice, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Antioquía fue la primera ciudad donde a los cristianos se les llamó como cristianos. Y se fundó una iglesia muy poderosa en ese lugar. Y lo maravilloso es que eran griegos, eran paganos, tenían otras deidades. Ellos adoraban a Cronos y hacía todos los dioses que descendían de ahí, Júpiter y todo lo que nosotros vemos a veces en la cultura helenista, esos dioses que uno está en el inframundo, uno está ahí y el otro. ¿Quién vio Tronos de Guerra de, ¿cómo es? Juego de Tronos? Ahí esa cultura habla de aquellos dioses griegos. Y que hubo una pelea entre ellos y se separaron y tienen una trinidad que, si usted la estudia, es decir, se va a dar cuenta de que también son trinitarios. Y casi todas las culturas son trinitarias. Pero no adoran al Dios que nosotros adoramos. Amén. Pero este Nicolás se hizo judío, recibió la enseñanza, escucha a Pedro, le hace, wow, y se hace cristiano. Y lo maravilloso de este Nicolás es que empieza a dar buen testimonio. Alguien que no debía estar es llamado al ministerio, es llamado a servir las mesas, es llamado a ayudar dentro de la congregación, que ya eran miles. Nosotros aquí nos asustamos y a veces estamos complicados con 50 que somos. Allá eran miles, no se olvide. La primera, 3.000, después 5.000, y contando solo hombres, sin contar mujeres. Y después Lucas ya ni siquiera pudo decir que muchos llegaban al conocimiento de la palabra. Y dentro de ellos llega este Nicolás. ¿Y por qué lo resalto? Porque así debiera ser la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debiéramos llegar, incomodarnos cuando desconocemos la palabra de Dios. Cuando no conocemos la Biblia, cuando no la hemos leído, cuando desconozco de esto, nosotros debiéramos incomodarnos. Porque decimos servir y amar a Dios. Pero ¿a qué Dios estamos amando y a qué Dios estamos sirviendo? ¿Al Dios de mis comodidades o al Dios soberano? Al Dios todopoderoso. Debemos ser como aquel Nicolás y como muchos de los hombres que están en la galería de la fe. No podemos quedarnos tranquilos con solo decir yo soy cristiano. Debemos buscar. La gente, y esto me maravilla porque yo no necesito o uno no tiene que pararse enfrente, la gente te reconoce. La gente es la que tu buen testimonio hace que la gente te reconozca. No cuanto hables o digas, yo soy cristiano, y puedes regar la población diciendo yo soy cristiano. Pero si tu testimonio no te acompaña, ten por seguro que muchos dirán, para ser como él,
Mejor no. Para ser como ella, cristiano, ser como ella. Mañosa, mañoso, enojón, no escucha explicaciones. ¿Le ha pasado o no? No escucha explicaciones, no es así, porque yo soy la jefa, porque yo soy el jefe. Porque y no escuchan explicación, eso no es dar un buen testimonio. Dice el verso 6, a estos presentaron delante de los apóstoles, quienes después de haber orado les impusieron las manos. El texto de los Hechos no emplea el término diácono, como vemos que lo emplea Pablo más tarde, sino solo el de diaconía, que es de servicio. Eso puede ser debido a que estamos precisamente en los comienzos y todavía el término diácono no tenía el sentido técnico que adquirió más tarde. Aunque falte el término, los 7 se ejecutan las mismas funciones que los diáconos de las epístolas de Pablo. Y esto nos enseña a nosotros y a mis hermanos que son oficiales a que deben ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Amén. Y les hago un llamado a mis hermanos que son oficiales, si están cumpliendo estas 3 cualidades. Si no, es tiempo en que empecemos a cumplirlas. Amén. Dice la Escritura que pusieron sus manos sobre ellos y la imposición de las manos se usaba en el Antiguo Testamento para los sacrificios, para la bendición, para el juicio y la consagración. Aquella imposición de manos significó comisionar para el servicio y dar la autoridad. Por eso el pastor Israel, no sé si se recuerdan que oró por los hermanos, es para decirle a la iglesia, ellos tienen la autoridad puesta por Dios para el trabajo de oficiales. Amén. Por eso no es algo menor lo que ellos realizan. Pero si hay algo que me gozo y me alegro, y había quedado pendiente la última predicación, fue el tercer punto que íbamos a ver. ¿Se recuerdan? El problema, la solución y el resultado. Y el resultado lo vemos en el verso 7. Cuando usted y yo nos preocupamos de la predicación de la palabra, cuando usted y yo somos hombres y mujeres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría, sucede lo que dice el verso 7, dice, la palabra de Dios se propagaba y el número de discípulos se multiplicaba extraordinariamente en Jerusalén. Esto tiene que haber sido una explosión. Y por eso digo que nosotros, porque usted me decía, pastor, está bien, el hermano Esteban, Panchito, el hermano Orlandito y Sebastián son los oficiales. Yo no necesito tener buen testimonio porque ellos son los oficiales. Me podría salir alguno con esa. Porque usted está diciendo que los oficiales tienen que ser de buen testimonio. Ellos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos deben tener sabiduría. No, hermano. La Escritura nos manda a cada uno de nosotros a tener estas cualidades. Amén. Pregunto, ¿las tenemos? Yo creo que si nosotros empezáramos a tener estas cualidades en nuestras vidas, esta iglesia se queda chica. Esta iglesia se queda chica. Gente quisiera llegar acá. Y hay gente que quiere llegar acá. Hay gente que cuando yo a veces ando por las calles y tengo siempre a Ronald, porque él siempre me ha dicho, pastor, yo quiero llegar a su iglesia, pero hay algo que se lo impide. Y a veces usted me puede decir, el más espiritual puede salir por ahí y decirme, el demonio se lo impide, Satanás que lo tiene. No, a veces es nuestro testimonio. El testimonio a veces de cada uno de ustedes, que impide que otros puedan llegar. Que impide que lleguen
Hace una semana atrás un hombre quería quitarse la vida. Yo me encontraba en Puerto Aysén y muy acongojado estaba en Puerto Aysén porque no podía conversar con él. Y quería quitarse la vida. Lograron conversar. Llamé a la pastora muy preocupado. Y le dije, haz algo porque si se quita la vida me voy a sentir culpable. Imagínense. Pudieron conversar. Hace unos días atrás yo conversé nuevamente con él. Está mucho mejor. A él le gustaría llegar acá, congregarse con nosotros, pero no puede. Y así muchas personas les gustaría llegar. Por eso le digo, no es que el hermano Esteban no es lleno del Espíritu, po. A veces no es lleno de sabiduría, Panchito, po. O el hermano Orlandito no tiene buen testimonio. Anda dándole a todos cariñoso Salvador. No es solo ellos. Cada uno de nosotros debemos tener un buen testimonio. Yo añoro que esto suceda acá. Yo añoro que esto suceda. Yo quiero que lleguen personas que vean, que digan, allá hay algo diferente, distinto. Allá no te miran, como decía Byron, no te miran de pie a cabeza. Te aceptan tal como eres. Te abrazan, te quieren. Y eso es lo que nosotros debemos proyectar. Eso es el evangelio, dar un buen testimonio, abrazar a aquel que está abatido. Y esto que dice el versículo 7, porque dice que se multiplicaba extraordinariamente en Jerusalén. Qué bonito podríamos decir que el buen testimonio de cada uno de nosotros y la predicación de la palabra de verdad empieza a propagar el evangelio y muchos y el número de los discípulos, de hombres de Dios, se multiplica extraordinariamente en Calbuco. ¿No les gustaría que eso sucediera, pasara? Y no solo sucede eso, dice, e incluso, mire, una gran muchedumbre. ¿Usted sabe lo que significa muchedumbre? Hartas personas. No hartos muchachos, hartas personas. ¿De qué? De sacerdotes. Abrazaban la fe. A ver, esto, no sé si usted lo entiende o lo logra captar. A través de estos hombres de buen testimonio, a través de estos hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que permitieron que los apóstoles se dedicaran a su labor, que era predicar la palabra, y que ellos, al realizar el trabajo que debían realizar como administradores, empezó a propagarse el evangelio. Ya no hubo murmuración. La murmuración, aunque esa cosa siempre ha existido. Pablo le da duro. Después, cuando veamos las cartas de Pablo, le da duro a eso, a las diferencias que habían entre judío, griego, y por eso Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo, somos todos unos en Cristo Jesús. Pero a través del buen testimonio empiezan a llegar. Yo quiero tener lo que tú tienes. Yo recuerdo cuando mi esposa, bueno, a algunos ya les he dicho, cuando ella no quería nada y me pone entre la espada y la pared, y ella termina rindiéndose a Cristo.
porque quería tener lo que a mí me había pasado. Alguien que era ajeno al cristianismo se convierte con todo al cristianismo. Imagínese usted en el lugar donde vive, donde trabaja. Es un potencial. Usted es la herramienta que Dios tiene para que ellos puedan llegar a Cristo. Por eso debemos dar buen testimonio, buen aroma, ser llenos del Espíritu Santo cada día, negarnos a nosotros y que el Espíritu Santo influya en cada área de nuestras vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.